Buenas tardes, diácono. Buenas tardes, Padre Obispo. Feliz jueves. Igualmente, queridos hermanos y hermanas, saludos a todos y a todas que conectan con nosotros en este jueves, día 4. Dentro de un ratito partimos hacia la parroquia San Pedro y San Pablo, que la vamos a reabrir con la remodelación. Así que felicitamos a la comunidad ya desde ahora, a su párroco, a su pastor, administrador, Padre Rangel, que ciertamente han hecho un trabajo en medio de la pandemia hermoso. Así que ahorita vamos para allá. Están emocionados ahí esperándole. Pues vamos a invocar la presencia del Señor para que nos ayude en este diálogo compartido, o mejor dicho, en esta reflexión. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bueno, pues estamos compartiendo. ¿Qué es lo que estamos compartiendo? La Fratelli Tutti, esta cartita que el Papa nos ha regalado sobre la fraternidad social y amistad social. Y vamos ahora hacia el número 166. Ayer dialogábamos un poco y iniciamos ese apartado, ¿verdad?, de los valores y límites de esas visiones liberales que se dan en este camino de reflexión, en este camino de iglesia, que ciertamente uno quisiera que avanzara más, pero hay que ir paso a paso, ¿verdad? El cambio mental no se hace de golpe y porrazo, es toda una educación, es todo un proceso. Avanzamos. Todo esto podría estar colgado de alfileres si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. El Papa aquí nos advierte, ¿verdad? A veces nosotros quisiéramos que los procesos fueran más a prisa, como algunas personas han comentado y se han manifestado. Pero como dice aquí, esto podría estar colgado de alfileres y sobre todo si perdemos la capacidad de advertir la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los hábitos y en los estilos de vida. Es lo que ocurre cuando la propaganda política, los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder. Es una realidad, precisamente en estos días que estamos comentando el Evangelio, en el texto del miércoles, hablaba precisamente de cómo los jefes tiranizan, oprimen a las naciones, cómo las estrangulan. Y esto pues es una realidad, es un hecho, que poco a poco, en la medida en que vamos reflexionando y educándonos, se va transformando el corazón. Vuelvo y repito, esto no se improvisa, es un proceso lento, difícil, pero no imposible. Por eso, mi crítica al paradigma tecnocrático no significa que solo intentando controlar sus excesos podremos estar asegurados, porque el mayor peligro no reside en las cosas, en las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las personas las utilizan. Entonces es la persona quien verdaderamente da sentido a todo esto. Si tu corazón está cerrado, si mi corazón está cerrado, pues lógicamente actuaremos de esa forma y no abriremos, no colaboraremos, criticaremos, atacaremos, pero no daremos alternativas de solución. No es simplemente unas cosas, unas realidades materiales, unas organizaciones, sino el modo como esas personas las utilizan. El asunto es la fragilidad humana, la tendencia constante al egoísmo humano que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Pues aquí el Papa también lo explica. Es ese egoísmo constante que manifiesta nuestra fragilidad, las tendencias negativas hacia lo que me oriento, no en bien de los demás, sino en mi propio beneficio. Que es la inclinación del ser humano a encerrarse en la inmanencia de su propio yo, de su grupo,
de sus intereses mezquinos. Encerrado en sí mismo, personal, grupal, comunitariamente. Esa concupiscencia no es un defecto de esta época. Existió desde que el hombre es hombre y simplemente se transforma. Adquiere diversas modalidades en cada siglo y finalmente utiliza los instrumentos que el momento histórico pone a su disposición. Pero es posible dominarla con la ayuda de Dios. Ese es el proceso de la conversión, ese es el proceso de la santidad. Lograr, no digamos controlar, sino equilibrar, balancear nuestra concupiscencia para actuar, vivir conforme a la ley que Jesús nos manifiesta, que no es otra sino el amor al prójimo, y un amor que parte de la experiencia personal, ¿verdad? Ama al prójimo como te amas a ti mismo. No le hagas daño a los demás si no te gusta si tú no te haces daño. Entonces lo que no le gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. La tarea educativa, el desarrollo de hábitos solidarios, la capacidad de pensar la vida humana más integralmente, la hondura espiritual, hacen falta para dar calidad a las relaciones humanas, de tal modo que sea la misma sociedad la que reaccione ante sus inequidades, sus desviaciones, los abusos de los poderes económicos, tecnológicos, políticos o mediáticos. Así que insiste en esa tarea educativa, es lo que el Papa llama también el plan global de educación, una reorientación que parte precisamente en el desarrollo de hábitos solidarios, esa capacidad de pensar la vida humana de una manera más integralmente. Interesante, leía a través de las redes sociales en una carrera que hubo de atletismo hace poco, no recuerdo exactamente, pero una competencia. Entonces iba ganando un muchacho de Kenia, de África, y un muchacho español venía detrás. Y entonces en un momento determinado el joven de Kenia se desorientó y no se dio cuenta que la cinta para cruzar y ganar estaba un poquito más allá y como que frenó. Y el español que venía atrás, ¿qué hubieras hecho tú? Le pasó por al lado para ganar. ¿Ves? Pero este muchacho español lo empujó para que diera el poquito que faltaba y ganara la carrera. No se aprovechó de él. No se aprovechó. Y entonces el periodista dice, pero ven acá, ¿cómo es que tú, pudiendo no? Pero perdiste la carrera. Y es que yo no la iba a ganar, la ganaba él por una desorientación. Pero entonces, la nobleza. Y entonces ahí tienes el ejemplo de unos valores. Y dice, y el muchacho dijo esta frase que a mí me impactó, dice, ¿qué hubiera pensado mi mamá si yo me adelanto y lo dejo atrás sabiendo que fue por una desorientación? Digo, wow, ahí hay un hombre de valor, un muchacho de 22 años en la competencia, ¿no? Pero la concupiscencia, como tú decías, le pasó por al lado. No, ahí es donde se distingue quién es un ser humano con valores auténticos y quién no lo es. Entonces es curioso, ¿verdad? Es más o menos lo que nos está diciendo aquí el Papa. La buena educación orientada positivamente hace que el ser humano dé lo mejor de sí mismo. Lo contrario, pues ya sabemos, concupiscencia, aprovechamiento y ganancia personal. Hay visiones liberales que ignoran este factor de la fragilidad humana e imaginan un mundo que responde a un determinado orden que por sí solo podría asegurar el futuro y la solución de todos los problemas. Interesante, visiones liberales que ignoran esto de la fraternidad, de la fragilidad humana, y se imaginan un mundo que no existe, porque eso no existe, que responde a un determinado orden que por sí solo, sí, por su propia fuerza, podría asegurar el futuro y la solución de todos los problemas. No, la solución está en nuestras manos, y esa es la gran aventura, el gran reto al cual el Señor nos ha incorporado, ¿verdad? A buscar soluciones alternativas que están en nuestras manos, poder realizar, poder apuntar, poder impulsar. El mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Es decir, el dinero. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo,
que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. Se repite, se repite, se repite, no hay nada nuevo, ¿no? El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social. Una y otra vez, la misma idea, dicha de alguna forma distinta, pero es ahí como un goteo, ¿no? Ahí, machacando lo mismo. Por una parte, es imperiosa una política económica activa, orientada a promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Interesante, ¿cómo puedo aportar al bien común? Promoviendo ¿qué? Una economía que favorezca la diversidad productiva y creatividad empresarial, que no nos quedemos en lo mismo, encerrados en cuatro cositas que no abren futuro ni abren horizonte. Una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial para que sea posible acrecentar los puestos de trabajo en lugar de reducirlos. Hay unos que buscan lo contrario, menos trabajadores, pero que produzcan más. La especulación financiera con la ganancia fácil como fin fundamental sigue causando estragos. Explota, estrangula, mata, destruye, imposibilita el avance. Por otra parte, sin formas internas de solidaridad y de confianza recíproca, el mercado no puede cumplir plenamente su propia función económica. Hoy, precisamente, esta confianza ha fallado. Es la constatación que el Papa hace. Al no tener solidaridad y confianza, esto, lógicamente, en vez de avanzar, retrocede. Y por eso nos encontramos con personas que cada vez más se encierran buscando su propio interés, olvidándose de los demás. El fin de la historia no fue tal, y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de la finanza, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Es lo que el Papa continuamente está insistiendo, el ser humano, su dignidad, el respeto, no simplemente lo material, no simplemente la economía, no simplemente orientaciones políticas que lleven a que unos cuantos tengan mucho y la gran mayoría no tenga ni siquiera para subsistir. Y es curioso cómo el Papa destaca que pues pensábamos que eran sistemas fuertes y con la pandemia pues vimos que era lo contrario, ¿verdad? Estaban muy débiles. Sí, porque no es cuestión del tener por tener, sino lo que tenemos en servicio de quién lo podemos. Por ejemplo, con las vacunas, ¿verdad? Si no hacemos una justa distribución, esto no va a salir porque sanaremos a uno, bueno, sanaremos, inmunizaremos una parte, pero la gran mayoría no. ¿Y entonces qué va a suceder? Pues lo mismo, que esto se ha de seguir expandiendo con el agravante de que la mutación, en este caso del virus, avanzará más rápidamente porque no se han puesto los remedios sencillos e indispensables que se necesitaban. En ciertas visiones economicistas cerradas y monocromáticas, no parecen tener lugar, por ejemplo, los movimientos populares que aglutinan a desocupados, trabajadores precarios e informales y a tantos otros que no entran fácilmente en los cauces ya establecidos. Se les enajena, se les saca, no se les permite participar. En realidad, estos gestan variadas formas de economía popular y de producción comunitaria. El pobre se las ingenia, inventa y sigue adelante. Es curioso, ¿no? Ante una presión tan fuerte, como
la creatividad innata comienza a florecer y la gente se la está inventando, reinventando. Y cosas que parecía que no, ahora resulta que, y dan resultados. Y crean todo un sistema. Todo un sistema sí. de subsistencia. Sí. Y sobre todo de beneficio comunitario. Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya a los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Y a su vez, es bueno promover que estos movimientos, estas experiencias de solidaridad que crecen desde abajo, desde el subsuelo del planeta, confluyan, estén más coordinadas, se vayan encontrando. Interesante las palabras, ¿no? Incluyan, animen, motiven, que esa energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en esa construcción del destino común produzca el beneficio de todos. Es bueno promover estos movimientos, o sea, no cerrarnos sino incorporarlos, no excluir sino incluir, no restar sino multiplicar, de sumar, no dividir sino multiplicar de una manera positiva, porque eso en solidaridad y en colaboración hace que avancemos todos juntos. Sí, dice el Papa que son capaces de animar las estructuras del gobierno, ¿verdad? O sea, interesante. Pero sin traicionar su estilo característico, porque ellos son sembradores de cambio, promotores de un proceso en el que confluyen millones de acciones grandes y pequeñas encadenadas creativamente, como en una poesía. Hay un peligro, ¿no? Que los absorban. No es lo mismo ser absorbido que integrado. El que se integra a un proceso participa, colabora. El que es absorbido se diluye. Entonces él muy sabiamente dice, cuidado, que no se trata de diluir, no se trata de absorber, se trata de participar solidariamente. En este sentido, son poetas sociales. Interesante. Ahora vamos a hacer una comparación. ¿Qué es la poesía? La poesía es esa experiencia ideal que brota de una observación que se hace palabra, que se hace canto, que se hace expresión y te hace como llenarte de ilusión para mirar hacia adelante. Las metáforas no se entienden mucho, pero te dan un proyecto y eso como que te abre horizonte. Se llama poesía social. Poetas, o mejor dicho, poetas sociales que trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. Trabajan, proponen, promuevan y liberan a su modo, con lo que saben. Y esto es una voz que va emergiendo y algunos se empeñan en sofocarla, en agorarla, en hacerla desaparecer. Con ello será posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres. Qué interesante, vamos a ayudar hacia los, pero nunca con los. Es decir, mantengo, te doy, te entretengo. Pero ustedes allá. Ustedes allá y yo te doy una cosita, ¿no? No, es que los metas dentro para que juntos avancemos. Pero nunca con los pobres, nunca de los pobres, y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Reunificar, porque eso haría que unos y otros se autovaloricen y se autoayuden, en el sentido de que con lo poco mucho que yo tengo, con lo que no tengo y con lo que puedo aportar, produzcamos algo nuevo, algo distinto. Pero es un proyecto inaudito, entonces es una explosión creativa nueva que no todo el mundo está dispuesto, porque sabe lo que supone, ¿no? Y supone invertir de lo mío, que tengo mucho, a ese que no me da nada. ¿Qué me puede dar? ¿Qué me puede ofrecer? Pues ahí está la clave, creer unos en los otros, lo de la solidaridad, lo de la fraternidad. Aunque molesten, aunque algunos pensadores, entre comillas, no sepan cómo clasificarlos,
Hay que tener la valentía de reconocer que sin ellos la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo. Algo de nombre nada más, democracia de nombre. Una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino. Volvemos al punto central, la persona, su dignidad, es una cosa desencarnada, una cosa que está fuera del proyecto que puede ayudar a avanzar y mejorar. ¿Por qué? Porque unos cuantos se han empoderado de esto. Pausamos y en breve regresamos.
continuamos con este diálogo reflexionando sobre esta carta de el Papa Francisco, que ciertamente es profunda, no es tan fácil de entender en primera lectura, ¿verdad? Hay que escarbar, hay que meterse, pero es así como poco a poco nos vamos dando cuenta que la doctrina social de la Iglesia implica una realidad, valga la redundancia, real, que es la vida, y sobre todo lo que toca en el ámbito social, político, y es iluminado desde el campo religioso. Pasamos ahora a otro acápite, que es el poder internacional. El Papa ahora hace una aportación de cómo él, a nivel de pastor universal, ve la situación financiera del año 2007 al 2008. Me permito repetir que la crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Por lo tanto, en el 2007-2008 hubo una bonita oportunidad que no se supo aprovechar. Él, ya han pasado varios años, hace un análisis y lo hace objetivamente y nos dice: pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. Es más, parece que las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente en el mundo se orientaron a más individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes. Es decir, que en vez de detenernos o detenerse en una reflexión real y objetiva, se hicieron, como diríamos por ahí, los locos, ¿verdad? Tira para adelante, que nosotros vamos. Y ahora pagamos las consecuencias. Por eso él nos dice: quisiera insistir en que dar a cada uno lo suyo, siguiendo la definición clásica de justicia, significa que ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las otras personas singulares o de agrupaciones sociales. Nadie tiene entonces permiso para pisotear, para maltratar a nadie. Eso no es correcto éticamente, eso no es moralmente correcto. La distribución fáctica del poder, sea sobre todo político, económico, de defensa, tecnológico, entre una pluralidad de sujetos y la creación de un sistema jurídico de regulación de las pretensiones e intereses, concreta la limitación del poder. El poder entonces está limitado. Y volvemos a la idea central: respeto a las personas, dignidad de estas personas, bien común, no el aprovechamiento, no dejarnos llevar, utilizando una palabra religiosa, por la concupiscencia, así, lo que busca solamente mi bienestar, sino miremos el conjunto. Por eso, el panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. Eso no lo podemos negar. Hay muchas víctimas que están causadas o, como diríamos, maltratadas, avaladas por un mal ejercicio del poder. Ese aprovecharse de los demás, ese no tener respeto hacia los demás. El siglo XXI es escenario de un debilitamiento de poder de los estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera de características transnacionales tiende a predominar sobre la política. En este contexto se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes, eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales y dotadas de poder para sancionar. Como ven, está haciendo una llamada a la conciencia política internacional.
Quizás nosotros no dominemos todos estos conceptos, pero es bueno oírlo, porque te va dando como una panorámica del conjunto, ¿verdad? Y si tú te interesa y lo lees con calma y lo estudias, podrás darte cuenta de que lo que él está diciendo aquí es un análisis objetivo de un hecho que estamos viviendo. Cuando se habla de la posibilidad de alguna forma de autoridad mundial regulada por el derecho, no necesariamente debe pensarse en una autoridad personal. Porque puede correrse peligro de convertirse en un control, una sola persona, no va por ahí. Sin embargo, al menos debería incluir la gestación de organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial, la erradicación del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Ese parrafito final es clave para visualizar lo que él entiende por una política de ayuda mundial, ¿verdad? Que sea eficaz, que haya una autoridad. Esta autoridad tiene que ser moral, lógicamente, no es impositiva, para asegurar el bien común mundial de todos los pueblos. No es posible que en uno se derroche y en otro se pase necesidad urgente. Erradicación concreta de ¿qué? Del hambre y la miseria, y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Parece fácil decirlo, y quizás nosotros, ¿verdad?, por el sistema político que vivimos, no nos damos tanta cuenta de esto, pero hay naciones muy pisoteadas en estos derechos y sobre todo en su dignidad. En esta línea, recuerdo que es necesaria una reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé una concreción real al concepto de familia de naciones. ¿Cómo entender que el género humano es una familia? ¿Cómo entender que el género humano en su totalidad, no importa el país que eres o seamos, somos hermanos y hermanas? Como dice el título de esta carta, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos ayudar mutuamente y no cómo nos podemos beneficiar negativamente unos cuantos, mientras otros, la gran mayoría, la pasan mal? Sin duda, esto supone límites jurídicos precisos que eviten que se trate de una autoridad cooptada por unos pocos países y que a su vez impidan imposiciones culturales o el menoscabo de las libertades básicas de las naciones más débiles a causa de diferencias ideológicas. En otras palabras, que el pez grande no se come al pez chico, que todos tenemos derecho a vivir. Porque la comunidad internacional es una comunidad jurídica fundada en la soberanía de cada uno de los Estados miembros, sin vínculos de subordinación que nieguen o limiten su independencia. Esa frase algunos se la tenían que aprender de memoria, porque es clave, sobre todo en la situación que vivimos concretamente nosotros en Puerto Rico. Pero la labor de las Naciones Unidas, a partir de los postulados del preámbulo y de los primeros artículos de su Carta Constitucional, puede ser vista como el desarrollo y la promoción de la soberanía del derecho, sabiendo que la justicia es requisito indispensable para obtener el ideal de la fraternidad universal. Justicia, búsqueda del bien común, es un requisito indispensable si queremos tener o obtener ese ideal de esa fraternidad universal que anhelamos, deseamos, estamos buscando y queremos desarrollar. Hay que asegurar el imperio incontestado del derecho y el infatigable recurso a la negociación, a los buenos oficios y al arbitraje, como propone la Carta de las Naciones Unidas, verdadera norma jurídica fundamental. Aquí se valoriza ese servicio que prestan las Naciones Unidas, ¿verdad? Que tienen unas normas, unas leyes, una organización, y que sin embargo no se le está dando la fuerza, el impulso que se necesita. Y es interesante, sobre todo de cara a un futuro. Por eso es tan importante nosotros educar correctamente en una línea social de pensamiento, de análisis, de crítica,
de evaluación para tomar decisiones objetivas y sobre todo en favor del pueblo. Es necesario evitar que esta organización sea deslegitimizada, porque sus problemas o deficiencias pueden ser afrontados y resueltos conjuntamente. ¿Qué es lo que algunos están buscando? Desprestigiar. ¿Para qué? Para que pierda fuerza, esa fuerza moral que tiene a nivel mundial. Hacen falta valentía y generosidad en orden a establecer libremente determinados objetivos comunes y asegurar el cumplimiento en todo el mundo de algunas normas básicas. Para que esto sea realmente útil, se debe sostener la exigencia de mantener los acuerdos suscritos, de manera que se evite la tentación de apelar al derecho de la fuerza más que a la fuerza del derecho. Mantener los acuerdos suscritos, es decir, lo que no hemos puesto de acuerdo, porque de lo contrario, unos van a apelar al derecho de la fuerza, guerra, imposición, más que a la fuerza del derecho. ¿Cuál es el derecho que yo tengo? Esa es la verdadera fuerza. Y yo tengo derecho a comer, por poner un ejemplo, ¿verdad? O a la salud, ahora con lo de la vacuna. Si esto no se tiene claro, no vamos a ayudarnos. Esto requiere fortalecer los instrumentos normativos para la solución pacífica de las controversias, de modo que se refuercen su alcance y su obligatoriedad. Insiste, ¿verdad? No es con la fuerza, no es con la guerra, no es con la violencia como se logran, sino todo lo contrario. Entre estos instrumentos normativos deben ser favorecidos los acuerdos multilaterales entre los estados. ¿Cómo ponerse de acuerdo? Llegar a un acuerdo nación y nación para beneficiarnos ambas partes, no que uno se imponga a la otra. Porque garantizan mejor que los acuerdos bilaterales el cuidado de un bien común realmente universal y la protección de los estados más débiles. Esto es lo que verdaderamente garantiza, ¿no? Los acuerdos, un cuidado del bien común que sea universal y sobre todo la protección de los pueblos de los estados más débiles. No es justo. Y mientras a uno les sobra, desperdician y votan, a otros países les falta. Es una conciencia colectiva, es la educación nueva en el sentido de solidaridad, en el sentido de esa fraternidad que se promulga. Gracias a Dios, tantas agrupaciones y organizaciones de la sociedad civil ayudan a paliar las debilidades de la comunidad internacional, su falta de coordinación en situaciones complejas, su falta de atención frente a derechos humanos fundamentales y a situaciones muy críticas de algunos grupos. Interesante porque se va creando esta conciencia colectiva y cada vez más las voces se van escuchando y ya la gente no se te queda tan callada. Y no es cuestión simplemente de hacer protestas o piquetes, no, es de expresarse y expresarse con cabeza que tiene ideas claras y pensamientos realmente que benefician al bien común. Así adquiere una expresión concreta el principio de subsidiariedad, que garantiza la participación y la acción de las comunidades y organizaciones de menor rango, las que complementan la acción del Estado. ¿Qué es la ley de la subsidiariedad? Que lo que tú puedes hacer, yo no lo tengo que hacer, pero sin embargo nos apoyamos. Y desde el más grande, en este caso el Estado, el poder ayuda, pero la comunidad genera, la persona participa y se siente corresponsable desde una acción comunitaria. No todo lo tiene que hacer el gobierno, hay cosas que las tenemos que hacer nosotros, pero el gobierno tiene que apoyar esas iniciativas y no sofocarlas o apagarlas o destruirlas. Muchas veces desarrollan esfuerzos admirables pensando en el bien común y algunos de sus miembros llegan a realizar gestos verdaderamente heroicos que muestran de cuánta belleza todavía es capaz nuestra humanidad. Interesante cómo va cerrando estos números de reflexión que son hueso duro. O sea, esto no se entiende a la primera, hay que volverlo a leer porque está en un pensamiento que a muchos de nosotros se nos escapa porque no es el diario vivir,
en la conversación, sino el conjunto. Pero hace falta escuchar esto, hace falta también darnos la oportunidad de analizarlo, hace falta de ver entonces qué practicidad o influencia tiene, en nuestro caso, desde nuestro estado, desde nuestra realidad, concretamente aquí en Puerto Rico. Como ven, es una reflexión, insisto en esto, no fácil de entender, pero hace falta que la tengamos y hace falta que nos lancemos a entenderla, es decir, a darle casco al asunto, ¿verdad? Como se suele decir. Un pasito más, desde una amistad ahora a una caridad social y política. Fíjate que son como escalones que van subiendo y van animando a que nuestra reflexión no se quede simplemente en cositas por encimita, sino que profundicemos. Para muchos, la política hoy es una mala palabra. ¿Será verdad? Y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla con alguna ideología. Pero, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Interesante como el Papa lo plantea a nivel universal, que esto se vive mucho aquí en Puerto Rico. Es que la política es sucia, es que yo no me meto en política, es que yo no hablo de eso. No avanzamos si mantenemos esa posición. Y fíjense que eso no solo pasa en Puerto Rico. Eso es un pensamiento que está globalizado. Y por eso esta carta es una carta al mundo entero, una carta a los cristianos del mundo, a la gente de buena voluntad, lleva ese objetivo, darte unas pistas, unas herramientas para esta reflexión. Mañana iniciaremos ya un poquito más en profundidad lo de la caridad social y política, con el título de la política que se necesita. ¿Cómo ve el Papa esa orientación política que debemos dar? Porque necesitamos políticos, cristianos políticos, buenos políticos, hombres y mujeres que respondan y busquen el bien común. Vamos a orar por esto. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús, en su familia de Nazaret y en la primera comunidad cristiana. Conceda a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Les bendiga y les guarde el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Hasta mañana. Recuerden que es viernes.